La fauna ponzoñosa en España se concentra en arácnidos y ofídeos. Los arácnidos tienen una amplia representación, aunque no son objeto de este estudio, porque por una parte sus picaduras en la fauna autóctona española son de menor gravedad, menor toxicidad sus toxinas, y por otra parte efectivamente hay un mal conocimiento de su taxonomía y su toxicidad. En el campo de los arácnidos, las propias clasificaciones, las propias taxonomías se están revisando continuamente y los censos tampoco son completos. La cuestión sí es bastante más clara en el caso de los ofídeos. España es uno de los pocos países en los que concurren 3 especies venenosas. Lo normal en la mayoría de los países de Europa es que haya una especie venenosa o a lo sumo 2. Y su distribución en las distintas zonas es por exclusión selectiva, pero en toda la península. Es decir, lo normal es que no coincidan es decir, que aunque en una misma comarca o en una misma región coexistan por ejemplo, dos especies de víboras, creo que sí se oye, ¿no? 2 especies de víboras, pero sin embargo no es normal que compartan hábitat. Entonces, pasemos. Estas 3 especies, que son las que se dan en España, son la vípera aspis, la vípera latasti y la vípera seonei. La vípera seonei se ha considerado durante mucho tiempo que era una variante de la vípera verus, aunque desde hace 2 décadas o así, o algo más, se ha clasificado ya como una especie diferenciada. Las diferencias zoológicas parecen ser suficientes como para asignarle una categoría específica. La vípera aspis es la más venenosa, la más peligrosa, y se extiende por el País Vasco, Pirineos, y llega hasta aquí, Burgos. La latasti, que es la común en la mayor parte de la península, y la seonei, que como les decía antes es la variante de la verus, pero que se extiende más desde aquí, desde Cantabria prácticamente, hacia la cornisa cantábrica en su ladera, en su parte occidental y norte de Portugal. Sería esta distribución, aproximadamente. Obviamente estas líneas de puntos no marcan una frontera nítida, pero sí una comarca, unas áreas de distribuciones preferentes. La vípera seonei, delimitada por esta zona, por esta línea de puntos verde, la de puntos rojo, que delimitaría aproximadamente la aspis, y el resto de la península la latasti. Luego, bueno, dejemos por ahora, si quieren lo comentamos después, otros ofídeos de Europa y sobre todo de las zonas limítrofes, pensando en movimientos migratorios, turísticos, etcétera, que como les decía son la verus en el resto de Europa, la santina o víbora turca, como su nombre indica, en Turquía y Mediterráneo oriental, y la lebetina, o de Oriente, que ya es en un oriente más extremo y es potencialmente letal para hombre y animales. Y ahora, antes de entrar en la valoración de España directamente, tengo aquí este cuadro que nos orienta un poco sobre lo que es el impacto en Europa. Aquí tenemos países, los 9 países con los que hemos podido contactar a través de sus oficinas oficiales de registro de altas hospitalarias, la población de los países en millones de habitantes, obviamente, el periodo de tiempo del que nos facilitaron información, y el promedio de casos en ese periodo, en ese plazo, el promedio de casos anuales y de estancias. SD no es desviación estándar, sino sin datos, y la proporción de varones. La diferencia son hembras, lógicamente. Entonces, en Bélgica nos sale una cifra sorprendentemente alta,
Yo me creo que esto es por alguna anomalía en sus sistemas de codificación, pero bueno, es lo que nos han dicho. Un país tan pequeño y tan poco rural como Bélgica, me extraña mucho que de estos 119 casos, más si ve cuando ellos, por eso digo lo de los centros de codificación, ellos hablaban con la codificación de agresión externa, el T no sé cuánto, 8 casos, y luego desconocidos no sé cuántos, 100 y pico. Entonces, claro, es el que en el capítulo de desconocidos, con una codificación dentro del CIE, porque esto, perdón que es que no lo he dicho, esto está codificado según el diagnóstico del CIE 9 en el caso de Bélgica y España, que es lo que se aplica, con el código 989, que es el de punto 5, que es el de mordeduras ponzoñosas, y en los demás países está codificado con el CIE 10, el código T630, que es específico ya de mordeduras por ofidios. Es decir, en el caso de Bélgica y España, puede que haya, de hecho habrá sin duda, un sobredimensionamiento. Se habrán registrado casos que no sean estrictamente de ofidios. Por ejemplo, se incluyen entre los arácnidos, se incluyen las garrapatas que nos ha estado contando el doctor Oteo esta mañana. Y de hecho, hemos visto en los registros de muchos hospitales, cuando hemos estado haciendo la exploración, de muchos de ellos, lo que tenían, y nos parecía que eran demasiados casos, no eran de ofidios, sino de garrapatas. Bien. Pero sin embargo en los restantes países de Europa sí son ofidios porque se está con el código T630 del CIE 10. Y entonces, asumiendo esto, que ya nos da pues prácticamente unas cifras de casi la mitad de la población europea, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en España. Pues en España hemos hecho el registro, hemos analizado el registro hasta 2010 y vemos una cierta regularidad. Normalmente se pasa de 100 casos registrados y el promedio suele ser de 130 y algo, que en su mayor parte son ingresos urgentes. En el 94% son ingresos urgentes y solo en un 6% programados. Y al ingreso, el código, la mordedura, el código de mordeduras ponzoñosas, etcétera, 989.5, es código secundario en un 17,81% de los casos y principal, o sea, diagnóstico principal en el 82%. Como ustedes saben, la diferencia entre diagnóstico principal y, si no, por lo menos por nuestros amigos extranjeros, y a lo mejor no lo conocen, exactamente la codificación española, el código principal es el que determina el ingreso en el hospital. El código secundario es cualquier otro diagnóstico que se atiende y que es tratado en el hospital, pero que no fue el causante inicial del ingreso. De tal manera que, por ejemplo, una mordedura puede ingresar no como mordedura, sino como un edema, y entonces, cuando luego se explora y se le identifica la mordedura, se le asigna el código 989.5, pero ya es como código secundario, puesto que eso se ha generado, ese diagnóstico se ha hecho ya dentro del hospital, no fue el que inicialmente determinó el ingreso. Entonces, y las altas, los tipos de altas, pues efectivamente vemos que en su inmensa mayoría, 94%, 95% prácticamente, son altas con regreso a domicilio, transferencia a otro hospital. Bueno, perdón, pero en algunas esto está preparado para otra publicación y no he podido quitar los rótulos en inglés. Entonces, la transferencia a otro centro, el éxitus en el 91%, en el 0,91%, es decir, las defunciones, y el alta voluntaria también en un 86%. Lo normal, que estos pacientes son atendidos y se van a su casa con una alta ordinaria. Y aspectos
ya que debemos ir viendo. La incidencia por comunidades autónomas en todo ese periodo. En todo ese periodo vemos que estos son los casos registrados por comunidades y los porcentajes acumulados. Vemos que más del 50%, 42, 51 exacto, que el 51,5% se recoge entre 4 comunidades: Cataluña, Castilla y León, Galicia y Andalucía. 4 comunidades que no son las más pobladas, es decir, ellas no suman, mejor dicho, ahora explico, no suman más del 50% de la población española, son el 40 y tantos, sin embargo, sí suman más del 51% de los casos, y con cierta asimetría, es decir, Cataluña y Galicia, y Andalucía sí tienen una amplia población. Galicia y Castilla y León no. Es decir, esto nos lleva, nos permite ver claramente que no se relacionan tanto, la incidencia no se relaciona tanto con la demografía, sino como con una serie de factores más complejos. Primero, ruralidad, extensión, densidad demográfica, hábitos, no solo hábitos agrarios, sino hábitos de ocio, caza, senderismo, etcétera, etcétera. Y así encontramos, pues eso, que haya tal analogía entre Castilla y Cataluña, cuando sin embargo las demografías son distintas, o entre Galicia y Andalucía. Rioja nos sale aquí con 41 casos, seguramente 41 casos en todo el periodo hasta el 2010, que incluyan, y ahora anuncio otro factor presumiblemente de confusión, que incluyan tanto los de picaduras de arácnidos, además de, como el otro factor de confusión que decía, al que me refería antes, y es que hemos visto que la mayoría son ingresos urgentes, no programados. Sin embargo, hay muchos ingresos en Madrid, en hospitales grandes, etcétera, que aunque sean urgentes porque no se ha avisado de un traslado de uno a otro, y aunque los traslados sean una baja proporción cuando se codifican como tales traslados, pero sí es muy probable que buena parte de las atenciones de estos casos sean atenciones complementarias que se prestan después. Es decir, a un paciente que recibe una mordedura, que se le hace un tratamiento de urgencia y que luego, por ejemplo, reciba tratamiento quirúrgico. Y entonces ese otro tratamiento quirúrgico, claro, sigue siendo codificado como tratamiento de la mordedura. A lo mejor es un caso menos. Es decir, son 2 registros en un solo caso, por ejemplo. Es decir, esto ya entra en los factores de confusión que el sistema de registros, de registros oficiales, de registros administrativos, inevitablemente ha de plantear. Pero que en este caso no nos pesaba por lo que les voy a contar ahora. Este estudio se hacía para evaluar el carácter, como del resto de Europa, de los otros países de Europa, para poder acreditar si efectivamente esta condición era una condición huérfana y por lo tanto estos medicamentos ante la EMEA podían o debían recibir la consideración de medicamentos huérfanos. Efectivamente es así. Y claro, había que recoger esta casuística. Y al recoger esta casuística y ante esta probabilidad que comento de imprecisiones, era conveniente o necesario y oportuno y científicamente recomendable utilizar el criterio del caso más desfavorable. Para que la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, reconozca que el medicamento es huérfano, la condición ha de ser una incidencia inferior al 5 por 10.000. Quiere decir, aquí por supuesto se cumple esa condición, pero quiere decir que el caso más desfavorable es, suponiendo que todos los errores de codificación, etcétera, etcétera, fueran correctos, aún así no se llegaría al 5 por 10.000. Entonces, era una forma de extremar el rigor, digamos, en la medición. De ahí que no nos importara que si había duplicidades, aunque hemos procurado, y efectivamente en los registros se han filtrado las bases de datos para evitar duplicidades,
Si nos hemos encontrado, si existen, que seguramente existirán, otras en donde el mismo paciente ha sido tratado, ha ingresado 2 o 3 veces por distintas etapas de su atención, efectivamente no importa debido a ese criterio más desfavorable de cara a la consideración de medicamento huérfano. La dispersión, pues aquí la tenemos distribuida por cuartiles. Y entonces vemos cómo efectivamente tenemos aquí una máxima densidad, igual que en Galicia, Asturias y en Madrid. Bueno, estos no son los cuartiles de donde se han producido las mordeduras, sino de dónde están los hospitales que han atendido las mordeduras. Entonces, es esta zona. Y sorprendía, por ejemplo, que también en Baleares había una casuística alta, que era, como he dicho antes, la relativa a las garrapatas. En este caso no era por mordeduras, sino por garrapatas. Disculpen que corto esto. Esto es en los 3 últimos años, que fue una revisión que hicimos para ver si se concentraba en los hospitales, dado que a lo largo de los 15 últimos años había habido una gran variabilidad en el número de hospitales abiertos en distintas provincias. Los grupos de edad. Este es otro elemento importante, porque coincide con lo que hemos visto en el resto de países. El mayor número de casos está entre los niños y sobre todo entre adolescentes. Luego decae a partir entre los 15 y los 24 años. Se ve que cambian los gustos y las aficiones de ocio. Se estabiliza durante la edad adulta y vuelve a crecer a partir de los ancianos. Vamos a los ancianos de los 65 años. Entonces, este pico en la adolescencia se recoge prácticamente en todos los países de Europa, que ha de atribuirlo por una parte a la inconsciencia, a la responsabilidad propia de la edad, y por otra a la mayor exposición, lógicamente por las actividades que a esta edad se realizan, ¿no? De ocio, senderismo, etc. Ocio al aire libre me refiero, etc. Y la distribución por sexos también corresponde, como hemos visto antes en ese cuadro inicial, prácticamente a lo que se ve en toda Europa, que es siempre una mayoría notable entre varones. ¿Sí? Gracias. Defunciones. Se han producido en estos años ese total de 15 defunciones, me parece que suman, ¿no? 15. Que se han distribuido 3 en Andalucía, aquí tiene su distribución. Como el número era relativo, 17. Como el número era pequeño, aquí no se podía hacer tratamiento estadístico, pero sí una descripción curiosa. De esas 17 defunciones, el diagnóstico al ingreso era efectivamente el efecto tóxico del veneno en 13, la mayoría, y en otros eran, bueno, el paro cardíaco también es atribuible al veneno, o hemorragia subaracnoidea. Hay estos dos que son chocantes, donde efectivamente el envenenamiento por heroína, que es este código, o el VIH, lógicamente, que es este otro código, no parece que tengan mucha relación con la mordedura, aunque sí no cabe descartar que la mordedura se produjera por el estado, digamos, de deterioro de estos individuos. Y esto lo dejo porque es algo que no tengo claro y que precisamente lo traía para discutir con ustedes por si nos aportaban algo de luz o querían hablar sobre ello, pero se queda para el coloquio. En síntesis, el conjunto en esos años, hasta el 2010, de 1837 casos, da unas estancias totales de 9.000 días, con un rango de duración de estancias de 0 a 284 días y una mediana de 3. La media es de 5. Una mediana de 3 días.
Lógicamente, si consideramos el coste promedio de una cama hospitalaria en planta o en UCI, pues tenemos que pensar que como mínimo el coste imputable por caso sería en torno a 2.000 euros, claro, con la variabilidad relativa pues a comorbilidades, servicios utilizados, tamaño del hospital, el tiempo que tenga que estar en UCI, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias y quedo a su disposición.